Bienvenidos amigos, en esta oportunidad vengo a contarles la historia de Job, un hombre que en un solo día vio cómo su vida se desmoronaba, perdió toda su riqueza, sus hijos fallecieron y hasta su salud le fue arrebatada. ¿Puedes imaginar una situación más desesperante? Sin embargo, lo más sorprendente es que en lugar de rebelarse contra Dios, Job se arrodilló y lo adoró. Puede parecer una reacción incomprensible, pero esta historia no es solo un relato antiguo, encierra un secreto poderoso que puede transformar cómo enfrentamos los problemas de la vida. ¿Quieres descubrir cuál es? Entonces, sigue con nosotros. Te prometo que al final de este video verás tus desafíos con una nueva perspectiva. ¿Estás listo para este viaje? Vamos allá. Antes de adentrarnos en lo más apasionante de la historia, es importante conocer quién era Job. La Biblia nos describe a Job como un hombre íntegro y justo, que temía a Dios y se alejaba del mal. Era no solo una persona de gran virtud, sino también muy próspera. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de sirvientes. Esta vasta riqueza lo situaba como uno de los hombres más ricos de su tiempo. Además, tenía una hermosa familia con 7 hijos y 3 hijas, quienes disfrutaban de una relación armoniosa y celebraban juntos con frecuencia. Job, un padre atento, oraba por sus hijos después de cada fiesta, asegurándose de que no hubieran cometido ningún pecado sin querer. En resumen, Job parecía tenerlo todo: riqueza, una familia feliz, respeto general y, sobre todo, una estrecha relación con Dios. Parecía que nada podría salir mal, ¿verdad? Pero la historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos estaba también Satanás. En este solemne encuentro celestial, donde los siervos de Dios rendían cuentas y recibían instrucciones, la presencia de Satanás introdujo un aire de desafío. Conociendo las intenciones de Satanás, Dios le preguntó directamente: ¿de dónde vienes? Satanás con indiferencia respondió: de recorrer la tierra y pasearme por ella, insinuando su constante búsqueda de oportunidades para sembrar destrucción y poner a prueba la fe de los hombres. Entonces, el Señor mencionó a su siervo Job, destacando su integridad y devoción. Satanás, astuto, cuestionó la sinceridad de la fe de Job, sugiriendo que su devoción solo existía debido a las bendiciones materiales que había recibido. Satanás retó a Dios a que, si le quitaba todo a Job, él blasfemaría contra Dios. Con plena confianza en la fidelidad de Job, Dios permitió a Satanás ponerlo a prueba, pero le prohibió tocar su salud. Así, Satanás partió, decidido a probar su punto. Este diálogo celestial no fue solo un intercambio de palabras, sino una verdadera batalla espiritual por el alma de Job. Dios conocía la integridad de Job y permitió esta prueba para demostrar su fe inquebrantable. Satanás, por otro lado, veía esto como una oportunidad para desmoralizar a uno de los siervos más devotos de Dios. En los siguientes momentos, Job enfrentó pérdidas inimaginables. Su ganado, sus sirvientes e incluso sus amados hijos le fueron arrebatados en un solo día. Sin embargo, la verdadera prueba no radicaba solo en sus posesiones, sino en su capacidad para mantener su fe e integridad en medio de la adversidad más extrema. El día que comenzó como cualquier otro, se convirtió en una pesadilla para Job. Sentado en su casa, probablemente reflexionando sobre sus responsabilidades y su devoción a Dios, Job recibió una serie de mensajeros, cada uno trayendo noticias más devastadoras que la anterior. Primero, le informaron que los sabeos habían atacado y se habían llevado sus bueyes y asnas, matando a los sirvientes que los cuidaban. Luego, otro mensajero le dijo que un fuego del cielo había caído, quemando las ovejas y a más sirvientes. Como si esto no fuera suficiente, un tercer mensajero llegó con la noticia de que los caldeos habían formado 3 bandas, atacado a los camellos y matado a más sirvientes. Finalmente, un cuarto mensajero le trajo la peor noticia. Un viento fuerte había derrumbado la casa donde estaban sus hijos e hijas, matándolos a todos. Ante estas noticias devastadoras, la reacción de Job fue de un profundo dolor, pero también de reverencia. Se levantó, rasgó su manto en señal de luto, se afeitó la cabeza y se postró en el suelo en adoración. Luego pronunció unas palabras que resonarían a través de los tiempos: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todas las pérdidas
pérdidas y del inmenso dolor, Job no pecó ni culpó a Dios imprudentemente. Su fe permaneció firme, su integridad inquebrantable. Reconocía que todo lo que poseía era un don de Dios y, aún en la pérdida, continuaba alabando al Creador. En un segundo encuentro celestial, los hijos de Dios se presentaron nuevamente ante el Señor, y una vez más, Satanás estaba entre ellos. La atmósfera estaba cargada de anticipación, pues la integridad de Job había sido puesta a prueba y probada. Sin embargo, Satanás aún no estaba convencido de la fidelidad inquebrantable de Job. Dios, conociendo las intenciones de Satanás, le preguntó nuevamente: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió con la misma indiferencia: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Este diálogo inicial era similar al primer encuentro, pero el desafío de Satanás estaba a punto de intensificarse. El Señor, entonces, volvió a destacar la integridad de Job, incluso después de haber perdido todo. Satanás, no dispuesto a aceptar la derrota, respondió: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu cara. Satanás insinuaba que, aunque el dolor de Job hasta ahora había sido externo y material, su fe seguía intacta, pero si su salud fuera afectada, seguramente renunciaría a Dios. Con plena confianza en la fidelidad de Job, el Señor permitió que Satanás tocara la salud de Job, pero le puso un límite claro: no podía quitarle la vida. El Señor, entonces, volvió a destacar la integridad de Job, incluso después de haber perdido todo. Satanás, no dispuesto a aceptar la derrota, respondió: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu cara. Satanás insinuaba que, aunque el dolor de Job hasta ahora había sido externo y material, su fe seguía intacta, pero si su salud fuera afectada, seguramente renunciaría a Dios. Con plena confianza en la fidelidad de Job, el Señor permitió que Satanás tocara la salud de Job, pero le puso un límite claro: no podía quitarle la vida. Satanás partió de la presencia del Señor decidido a infligir el máximo sufrimiento físico a Job. Esta nueva prueba sería aún más personal y dolorosa, afectando directamente el cuerpo de Job. Sin embargo, Dios tenía plena confianza en la integridad de Job, sabiendo que su fe no era superficial, sino profundamente arraigada en su carácter y devoción. Cuando Satanás recibió el permiso para atacar la salud de Job, no perdió tiempo y lo afligió con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Estas llagas eran tan intensas que causaban un sufrimiento casi insoportable. Job, un hombre antes fuerte y saludable, ahora se encontraba en un estado lamentable, sentado en cenizas y usando un trozo de cerámica para rascar sus heridas. El dolor físico era excruciante, pero el sufrimiento emocional y psicológico era igualmente devastador. Job había perdido a sus hijos, sus posesiones, y ahora su propia salud estaba comprometida. En este momento de agonía, su esposa, también devastada por todas las pérdidas, se acercó a él y en su desesperación le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Y muere. Para ella, la muerte parecía una liberación del sufrimiento insoportable que ambos estaban enfrentando. No podía comprender cómo Job aún podía mantener su fe en medio de tanta adversidad. Sus palabras reflejaban la desesperanza y el dolor de alguien que ya no veía sentido en seguir luchando. Sin embargo, Job, incluso en medio de su angustia, respondió con firmeza y sabiduría: hablas como una necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal? Job reconocía que, así como habían aceptado las bendiciones de Dios, también debían aceptar las dificultades. Para él, la fe no dependía de las circunstancias de la vida, sino de una confianza inquebrantable en Dios. A pesar de todo lo que estaba pasando, Job permaneció firme en su integridad y no pecó ni maldijo a Dios con sus labios. Su respuesta a su esposa fue un testimonio de su profunda comprensión de la naturaleza de la fe y de la necesidad de confiar en Dios en todo momento. El sufrimiento de Job no solo lo llevó a cuestionar su vida y su relación con Dios, sino que también lo hizo reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento humano. Mientras Job se lamentaba de su situación, deseando no haber nacido para evitar el dolor que ahora experimentaba, sus tres amigos, Elifaz, Bildad
y Zofar llegaron para consolarlo. Estos hombres no eran solo amigos comunes, sino personas que realmente se preocupaban por Job y estaban dispuestos a hacer un largo viaje para ofrecer su apoyo. Al llegar, sus amigos quedaron tan impactados por la condición de Job que no pudieron reconocerlo de inmediato. Vieron a un hombre que había sido fuerte y próspero, ahora reducido a un estado de miseria. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, pues veían que su dolor era muy grande. Este acto de silencio compartido mostraba un profundo respeto por el dolor de Job y una comprensión de que, a veces, no hay palabras que puedan aliviar el sufrimiento. Sin embargo, cuando finalmente comenzaron a hablar, sus palabras, aunque bien intencionadas, no proporcionaron el consuelo que Job necesitaba. Elifaz fue el primero en hablar, sugiriendo que el sufrimiento de Job podría ser el resultado de algún pecado oculto. Le recordó que, aunque Dios es justo, a veces disciplina a los que ama. Bildad y Zofar también aportaron sus perspectivas, insinuando que Job debía arrepentirse y buscar la misericordia de Dios para ser restaurado. Estos amigos creían firmemente en la retribución divina, donde el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado. Sin embargo, Job sabía en su corazón que no había cometido ningún pecado que mereciera tal castigo. Su integridad estaba siendo cuestionada, no solo por Satanás, sino ahora también por sus amigos. Este debate entre Job y sus amigos se extendió a lo largo de varios capítulos, y cada uno de ellos presentó argumentos que reflejaban sus diferentes perspectivas sobre la justicia de Dios y la naturaleza del sufrimiento. Job, sin embargo, se mantuvo firme en su convicción de que su sufrimiento no era una consecuencia de algún pecado específico. Estaba atrapado entre el dolor físico, el sufrimiento emocional y la incomprensión de sus amigos. Aunque sus palabras reflejaban angustia y desesperación, nunca abandonó su fe en Dios. Job luchó con preguntas profundas sobre la justicia y los caminos de Dios, preguntas que muchos de nosotros enfrentamos cuando nos encontramos en medio de nuestras propias pruebas. Pero a pesar de todo, Job nunca maldijo a Dios, y su historia continúa siendo un poderoso testimonio de fe en medio de la adversidad. Cuando parecía que la historia de Job solo se dirigía a una conclusión trágica, Dios finalmente intervino directamente. En un discurso poderoso y revelador, Dios habló desde un torbellino, desafiando a Job con preguntas que iban más allá de la comprensión humana. Dios le recordó a Job la vastedad de su creación y su poder, poniendo en perspectiva la pequeñez del entendimiento humano frente a los misterios divinos. Job, abrumado por la majestuosidad de la revelación de Dios, reconoció la limitación de su propio conocimiento y se arrepintió de sus palabras apresuradas. Entonces, en un giro sorprendente, Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado con la verdad sobre él como lo hizo Job. Les ordenó ofrecer sacrificios y que Job orara por ellos para que no fueran castigados por su insensatez. Job, con un corazón compasivo, oró por sus amigos y Dios aceptó su oración. Después de estas pruebas, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Recibió más hijos, más riqueza, y vivió una larga vida, lleno de bendiciones. La historia de Job no solo es un testimonio de fe inquebrantable, sino también una lección profunda sobre la soberanía de Dios y el misterio del sufrimiento humano. Nos enseña que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en que Él tiene un propósito y un plan, incluso en medio de nuestras mayores pruebas. La vida de Job, marcada por sufrimiento, pero culminada en restauración y bendición, continúa inspirando a quienes enfrentan adversidades en todo el mundo, recordándonos que la fe verdadera persevera incluso en las circunstancias más difíciles.